Sí. Entonces, vamos a dar inicio, hermanos. Para el día de hoy tenemos la cuarta sola, ¿verdad? Que hemos estado enseñando. Es la sola gracia, hermanos. Ese es el tema de esta tarde. El propósito que perseguimos, hermanos, es enseñar a la congregación que la salvación la obtenemos por gracia y que esta doctrina, la sola gracia, nos enseña la forma en cómo Dios la otorga a sus hijos. No a la humanidad, no al hombre. Es para la humanidad y es para todo el hombre, pero el Señor, la gracia, la otorga solo a sus hijos. Entonces, antes de empezar, prepara tu Biblia en la carta a Tito, el capítulo 2, el versículo 11. Ese va a ser nuestro versículo clave, hermanos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Se lo voy a leer. Dice de la siguiente manera. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación, trayendo salvación a todos los hombres, dice la versión, nueva versión internacional. Entonces, hermanos, vamos a empezar con este tema de la gracia. ¿Qué es lo primero que nosotros, como personas, preguntamos cuando algún conocido, cuando algún familiar, cuando algún amigo nos enseña algo que acaba de obtener, pero que está muy bonito? Algo, hermanos, que es muy llamativo, algo, hermanos, que es de mucha calidad, algo, hermanos, que es de muy buen ver. ¿Qué es lo primero que nosotros le preguntamos a esa persona cuando nos enseña ese objeto o ese artículo? Seguramente lo primero que preguntamos es ¿cuánto te costó? ¿O cuánto cuesta? Esa es nuestra pregunta que hacemos por naturaleza, hermanos. Y después de la respuesta, cuando esas personas nos dicen me lo regalaron, te dicen, tu expresión, hermano, normal es no te creo. Tu expresión, hermanos, normal es, híjole, qué suertudote. Otra expresión que también nosotros a veces damos es, ¿qué diste a cambio? ¿Qué diste a cambio? No estamos acostumbrados, hermanos, como personas, a que algo que sea muy bonito, algo que sea llamativo, algo que sea de calidad, algo que sea de buen ver, algo, hermanos, que sea precioso, no estamos acostumbrados a que sea gratis. Es difícil, hermanos, para nosotros comprender algo así y entender que sea gratis. Eso pasa, hermanos, con la salvación. Eso pasa con muchas personas con respecto a la salvación. No pueden creer, no conciben, hermanos, que algo tan hermoso, tan precioso, tan privilegiado, algo tan bonito, hermanos, sea gratis. Eso pasa actualmente, hermanos, pero eso pasaba en épocas también de la Reforma, que es donde estamos basando nuestra enseñanza. En el tiempo de la Reforma de la iglesia y de la iglesia protestante, cuando empiezan a ver, hermanos, cosas, los protestantes, que no eran correctas. Debo aclarar, hermanos, antes de establecer este tema, que la iglesia no nació desviada. La iglesia, hermanos, no nació corrupta, pero ya para este tiempo, hermanos, estoy hablándote del siglo XVI, ya la iglesia estaba corrompida, hermanos. Ya la iglesia estaba corrupta totalmente. Ya nada, hermanos, de lo que se establecía en la iglesia era gratis. Menos algo considerado tan preciado para las personas en ese momento. ¿Por qué te digo eso? En este entonces, hermanos, era ya tal la corrupción que existía dentro de la iglesia católica o dentro de la iglesia tradicional romana, que ya el mismo papado tenía precio, hermanos. Ya no era por elección, ya era por imposición.
El papado o la persona que estaba en la autoridad papal era impuesta, ya no era elegida, hermanos. Dice la historia y habla la historia de una mujer, perdón, con el nombre, tenía el nombre de Teodosia, así se llamaba. Esto lo dice la historia, no lo vas a encontrar en la Biblia. Era una mujer que se llamaba Teodosia. Esta mujer, hermanos, fue amante o era la amante del papa en turno. Y fue tal el poder y el dominio que tuvo esta mujer sobre la iglesia en ese momento, que tuvo así a bien a nombrar ella a 3 de sus hijos como papa, hermanos. 3 de los hijos de Teodosia fueron papas. En la iglesia imperante en ese momento, hermanos, era tal la corrupción, era tal el problema, hermanos, se movía una cantidad increíble de dinero que incluso había asesinatos dentro de la misma iglesia. ¿Escuchaste bien? Dentro de la misma iglesia. El mensaje del evangelio, hermanos, definitivamente en ese momento se había perdido por completo. De plano, el mensaje del evangelio no estaba más en esos momentos dentro de la iglesia. Era una corrupción, era, hermanos, un movimiento tan increíble de la pornografía y de todos ese tipo de actividades dentro del mismo Vaticano, que el mensaje del evangelio, hermanos, estaba hecho de lado. Aunado a esto, hay comentaristas que señalan, hermanos, otro problema en ese momento. Ya para este tiempo imperaba mucho el temor a la muerte por parte de la gente que había desatado o que había dejado como consecuencias aquel gran problema de ese entonces conocido como la peste negra. Como la peste negra. Actualmente se escuchan 2 que 3 cosas de eso, pero fue una pandemia, hermanos, en su momento, que empezó en el siglo XIV. Pero para este tiempo, hermanos, aún seguía, a diferencia del COVID, que tenemos ya como 5 meses con él, y se piensa que todavía va a ser como un año y medio más. No se sabe a ciencia cierta, pero es lo que se piensa. Esta, hermanos, peste negra duró desde su inicio hasta que desapareció completamente, dicen los comentaristas y los expertos, alrededor de 300 años. O sea, duró un montón de tiempo, hermanos. Ya había para este entonces cobrado la vida de mucha gente. Y la gente, hermanos, obviamente tenía miedo de morir. Entonces las personas se preguntaban a dónde irían después de la muerte, algo que la iglesia tradicional romana, hermanos, utilizó y aprovechó en su momento, declarando que la única forma de salvarse para la gente era a través de la iglesia. Si tú confiabas en la iglesia y sus medios de salvación, ya la hacías. Entonces la iglesia declara como medio de salvación, hermanos, ir a misa, las indulgencias y la práctica de los sacramentos. Los sacramentos, hermanos, que vimos la semana pasada, eran pues una forma de salvación. Eran los medios, hermanos, que la iglesia tradicional declaraba como medios de impartición de gracia. Medios de impartición de gracia. Comenzaron a decir, hermanos, en aquel tiempo la iglesia tradicional lo que hoy sostiene. Aún hoy sostienen esto, que Jesús te va a salvar, pero es a través de su iglesia. Como habíamos visto también en temas anteriores, hermanos, las misas se daban en el idioma latín y la gente no lo entendía. La gente no comprendía. Eran pocos los que hablaban ese idioma, hermanos. Sin embargo, se le hizo saber a la gente que aunque no entendieran, solo con asistir a misa se salvaban. Ahorita te lo voy a explicar más, porque escuchaste bien. Solo con asistir a misa se salvaban. Así manipulaban a la gente, hermanos. Lo más triste es que hoy, insisto, todavía se usa el decir a la gente que asistiendo a la misa se salvan. Sin embargo, hermanos, lo más triste, para nosotros al menos, es
que muchos pastores evangélicos también dicen eso. Muchos pastores evangélicos también dicen que si no vas a la iglesia, estás en condenación. Que si no vas a la iglesia, puedes perder tu salvación. Es un error, hermanos. Eso es un error. Martín Lutero observó lo siguiente. Él observó, hermanos, que se confesaba. Él observó que cumplía lo que le ordenaban, pero él se sentía igual. Él se sentía igual. Él comprendió, hermanos, que la salvación definitivamente no pertenecía a la iglesia. Él comprendió que la salvación pertenece a Dios. Y como veremos el día de hoy, hermanos, él comprendió y aprendió a través de las Escrituras que la salvación es por gracia. La sola gracia, hermanos. Los reformadores, como hemos estado viendo, volvieron a las Escrituras. Y en las Escrituras siempre usted va a encontrar, hermanos, la revelación de lo que está buscando. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice de la siguiente manera, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Escúchame bien, la gente en ese entonces, hermanos, se preguntaba, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos salvarnos? Decían ellos y comprendían, ya dimos dinero por las indulgencias, ya fuimos a misa, ya hicimos y cumplimos con los sacramentos, pero no basta. No basta con eso. La gente, hermanos, creía en ese entonces, en ese momento, que la peste negra era por causa o era algo que Dios había mandado por su ira contra la humanidad. No podemos asegurarlo, hermanos, pero es muy probable que haya sido así. ¿Por qué? Porque Dios de una u otra manera siempre va a buscar, hermanos, la manera de hablar al hombre. Sin embargo, no podemos decir o establecer, así como en ese entonces, que la peste negra era por un juicio de Dios, como hoy, hermanos, no podemos decir ni establecer, como muchos están diciendo, que el COVID es causa y consecuencia de la ira de Dios. No es así. No podemos asegurarlo. Sin embargo, hermanos, puede ser un medio por el cual Dios quiera hablar a la gente para que la gente proceda al arrepentimiento, hermanos. La iglesia pues decía que si usted quería ser salvo y si usted quería ir al cielo, tenía que asistir a misa. Pero llegan los reformadores, hermanos, y empiezan a enseñar algo diferente. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a buscar en las Escrituras, y en las Escrituras, hermanos, comienzan a ver versículos como el que acabamos de leer, que por gracia de Dios somos salvos. Y dice otra cosa muy importante, por medio de la fe. Esto, hermanos, tiraba por la borda lo que la iglesia enseñaba en ese momento. Esto tiraba por la borda lo que la iglesia decía. No, hermanos, se requería lo que la iglesia enseñaba. Mira, hermano, nunca tendremos la fuerza, nunca tendremos la forma y menos tendremos los medios para nosotros salvarnos por nosotros mismos. Es muy clara la palabra. Y es por gracia, hermanos. Es por gracia. Y sobre todo, es un don de Dios. Es un don de Dios. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo lo comprendió perfectamente. Esta mañana escuchaba al pastor Sugel Michelén y decía el pastor Sugel, es increíble cómo Pablo iba enseñando y él iba aclarando las dudas que él sabía que la gente iban a tener. Por ejemplo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Él sabía que las personas aquí a las que iba dirigida esta carta le iban a preguntar, bueno, ¿y lo que hago qué? Entonces, antes de que le pregunten, él dice, no por obras. Porque si tú crees que es por obras,
tú te vas a gloriar pensando que es algo que tú hiciste y que por lógica tú mereces algo a cambio. Y Pablo por eso lo dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, hermanos, no requiere de obras, no requiere de nada que tú puedas hacer. La salvación, hermanos, es solo por gracia, sola gracia, como estamos aprendiendo el día de hoy. La gente en aquel entonces, hermanos, no encontraba cómo quitarse la culpa. La gente en aquel entonces no encontraban, hermanos, cómo lavarse los pecados. Esta gente descubrió que los sacramentos que establecía la iglesia tradicional no servían. Que definitivamente, hermanos, los sacramentos no resultaban. Y ahora que llegaran unos reformadores, unas personas a decirles y a enseñarles que es solo por gracia. Dice el pastor Domínguez, hermanos, que fue como agua en el desierto. Que llegara una persona a decirte, no necesitas hacer obras, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas nada de sacramentos, tú lo único que requieres es la gracia de Dios. Dice este pastor que fue como agua en el desierto. La salvación, hermanos, es por gracia, poniendo la fe en Jesús. ¿Qué noticia, hermanos? Tan grande y tan importante para nosotros. Qué noticia, hermanos, saber que la salvación es por gracia y que la salvación, hermanos, es poniendo mi fe en Jesús. Mira, hermanos, siempre será una general, siempre va a pasar. Ante cualquier necesidad, el evangelio es vida para la gente. Insisto, lo vemos actualmente, hermanos. En estos días de COVID, mucha gente, ante la necesidad, ante el temor de morir, buscan reconciliarse con Cristo. Muchas personas de las que han estado en riesgo su vida, de las que han pensado que durante esta pandemia han estado a punto de morir, han estado enfermos, han estado batallando, han depositado una vez más su confianza en Cristo, hermanos. Pero muy probablemente, si no fuera por las circunstancias por las que estamos atravesando, tal vez no se hubieran acercado. Tal vez, hermanos, no sabrían de la gracia de Dios, porque fue un problema los que les ayudó a acercarse. Fue un problema, hermanos, el que permitió que se acercaran. Pero la Biblia nos lo enseña ya. En la Biblia viene, hermanos, que siempre alguien que tiene un problema va a venir a buscar la solución. Si lo parafraseo, hermanos, va a sonar más o menos, no recuerdo las palabras exactas, pero dice así: nadie que se sienta sano busca médico. Y es cierto, cuando estás tú bueno de salud, cuando todo está bien, ¿a qué vas al médico? No lo buscas. No vas a una consulta, pero, insisto, parafraseando, el que se siente enfermo es el que busca al médico. Y eso es muy cierto, hermano. Eso es muy cierto. Ahora, cuando estamos enfermos, en cuanto empezamos a estornudar, lo que viene a la mente inmediatamente es, ándale, a ver si no me pegó ya el COVID. Con un estornudo. ¿Por qué? Porque puedes sentirte enfermo. Inmediatamente lo que piensas es, ¿con qué médico iré? En la vida espiritual, hermanos, es exactamente lo mismo. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Y pasa y pasaba lo mismo ayer y hoy. Ahora bien, la gente empezó a comprender que solo la gracia traía la salvación. Solo la gracia. ¿Pero cuándo, hermano Heriberto? ¿Cuándo? La gracia, hermanos, va a llegar a tu vida hasta que tú reconozcas la gravedad de tu pecado. Hasta que usted, mi hermano, no sepa lo amargo del pecado, usted sabrá que tiene la necesidad, hermanos, de arrepentimiento. Porque como dice el pastor José Olivares, el hombre no puede ofrecer nada a cambio
para que Dios lo salve. Y el día de hoy el pastor Sugel, en el tema que escuchaba yo, dice algo muy interesante. Ciertamente el hombre sí pone algo para su salvación. Ah, caramba, hermano Heriberto, te estás contradiciendo, ¿no? Dice el pastor Sugel, lo que el hombre pone es el pecado. De ahí en más, Dios se encarga de todo, hermanos. La salvación es por gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el hombre puede poner? Nada, hermano. ¿Qué es lo único que el hombre pone? El pecado. El pecado. Y fíjate bien, vamos adelante, porque solo la gracia soberana de Dios puede salvar. La gracia soberana de Dios. Hoy, hermanos, vamos a aprender, porque hay mucha gente que cree que aunque sea un poquito, pero aporta para su salvación. Eso es un error. Usted no puede aportar nada, porque entonces ya la salvación no sería por gracia. Ya la salvación sería, aunque sea por esa mínima obra que usted puso. Y no es así. Vamos a seguir adelante para que usted lo comprenda, hermanos. Solo la gracia. La iglesia enseñaba que los sacramentos te salvaban mediante su cumplimiento. La Biblia, hermanos, enseña lo contrario. La Biblia enseña lo contrario, que no son los sacramentos los que nos ayudan a salvarnos. No son los sacramentos. Los sacramentos, hermanos, simplemente hasta cierto punto nos ayudan a mostrarnos la incapacidad del hombre de salvarse. ¿Por qué? Porque cumplir un sacramento no te hace más santo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Para aquellos que apunten esto porque es importante. ¿Qué significa sacramento? ¿Qué significa sacramento? La palabra sacramento, hermanos, es derivada de dos palabras. La palabra sacrare, que significa hacer santo, y la palabra mentum, que significa medio para lograr algo. Entonces, si unimos esas dos palabras, los sacramentos significa que son los medios para llegar a ser santo. Error completamente. Los medios para llegar a ser santo. Ellos pensaban que el sacramento del bautizo te iba a hacer más santo, que el sacramento de la confesión te iba a hacer más santo, que el sacramento del matrimonio te iba a hacer más santo. No es cierto. Es una mentira. No aplica. Sin embargo, ¿cómo lo respaldo? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Romanos 11:6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Usted no puede hacer nada para recibir esa salvación y nada de lo que usted haga lo puede hacer más santo. Aquí lo vamos a ver. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Quedó claro, hermanos? Esto tira por la borda, hermanos, los sacramentos. Esto tira por la borda y establece y nos dice que los sacramentos no tienen validez. Esto, hermanos, nos enseña que es sola gracia. Sola gracia, hermanos. Usted nunca va a llegar a ser un santo a través de un medio o una acción. Nunca, hermano. Usted nunca va a llegar a ser un santo a menos que haya un cambio en su naturaleza. Cuando usted, mi hermano, reciba la gracia de Dios, cuando usted llegue a la salvación por medio, siempre, insisto, de la fe en Cristo Jesús, ahora entonces usted verá un cambio en usted. Pero la Biblia, hermanos, nos está diciendo algo aquí muy importante. Nos está señalando algo muy importante y que te debe quedar bien claro, hermano. Si tú y yo tuviéramos que hacer algo para ayudar a nuestra salvación, entonces ya no sería gracia. Si tú y yo tuviéramos que hacer algo
para nuestra salvación, entonces ya no sería gratis. Ya sería, hermanos, un pago. Ya sería, hermanos, no la gracia, sino como una consecuencia de. Tú y yo, hermano, debemos aceptar la gracia como doctrina. Porque en tiempos de la Reforma, y actualmente todavía, preguntaba el otro día con algún religioso si todavía pasa esto, porque cuando en algún momento me confesé, yo recuerdo mucho esto. En aquel entonces, en la Reforma, y todavía, cuando alguien cumplía un sacramento, el sacerdote de la iglesia decía esta frase: tus pecados te son perdonados. Yo me acuerdo muy bien de eso, y los que fueron católicos ya de adultos recordarán que siempre nos decían esto. Ya cuando te confesabas, ya cuando cumplías, el sacerdote te decía: tus pecados te son perdonados, vete en paz. ¡Ah, caramba! Sin embargo, aunque el sacerdote te dijera vete en paz, tú sabías que no había pasado. La culpa, hermano, que tú tenías por haber cometido ese pecado, ahí continuaba. La culpa permanecía y permanece en la persona actualmente, hermanos. Aunque el sacerdote diga, tus pecados te son perdonados, la culpa sigue ahí. La iglesia, hermanos, romana, decía y dice que por medio, se escucha esto, por medio de la misa pasaba lo siguiente. Esto lo enseña el catecismo de la iglesia en Roma, respaldando y diciendo, o respecto a la misa en sí, hermanos. Dice lo siguiente: la misa es un sacrificio propiciatorio por medio del cual Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, escucha bien, y el don de la penitencia remite nuestras faltas e incluso, dice así la definición de misa, e incluso nuestros enormes pecados. ¡Wow, hermanos! La misa. Ir a misa representa esto para ellos. Ir a misa, dicen ellos, que representa un sacrificio verdadero. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Yo quiero que les quede bien claro, porque ayer me hacían este comentario. No es mi intención, al enseñarles estas 5 solas de la iglesia, no es mi intención atacar a la iglesia católico romana. No es mi intención. Sin embargo, sí es mi deseo que sepas solamente lo que dice la palabra en relación a lo que establecía o enseñaba, o enseña inclusive, la iglesia en estos tiempos. Porque ¿qué dice la palabra respecto a la propiciación? Vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 1 y 2. El primero lo tenemos ya bien conocido y nos lo sabemos muy bien, pero voy a esperar a que llegues ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Yo les escribo esto, dice Juan, para que no pequen. Pero si pecan, ya tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Esto enseñaba Juan. La iglesia tradicional enseñaba, hermanos, que ya con el hecho de ir, ya con el hecho de estar en la misa, por medio del sacrificio de ir a la misa, Dios otorgaba la gracia y el don de la penitencia remitía los pecados, aun que hubieran sido enormes. Pero la Biblia dice lo contrario, hermanos. La Biblia nos dice que ya no pequemos, pero que si pecamos, ahora tenemos un abogado. Pero no es el sacerdote, ni es ir a la misa, sino que es Jesucristo, hermanos. La palabra original de abogado aquí ya la habíamos escuchado, ya la habíamos aprendido, es la palabra paracletos, que significa, hermanos, defensor legal
ante Dios. El único defensor legal que tenemos nosotros como seres humanos ante el Padre es Cristo, porque la palabra paracletos, otro derivado, hermanos, es que ocupa el lugar del acusado. Y solo Cristo, hermanos, solo Cristo hizo eso. Solo Cristo ocupó el lugar que tú y yo merecíamos. Pero fíjate lo que dice el versículo 2, porque la definición de misa dice que es un sacrificio propiciatorio, por medio del cual Dios nos otorga la gracia. Pero la Biblia me dice quién es realmente la propiciación, y me lo dice aquí en el versículo 2. Y Él es, o sea, Cristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo, hermano. Al entender usted la gracia de Dios, usted entiende esto, que es Cristo la propiciación, que fue Jesús, hermanos, la ofrenda por nuestros pecados. Esto nos debe quedar bien claro, hermanos. Esto debe quedarnos bien clarito, porque así como esto que leímos enseñaba y enseña, sí, la Iglesia Católica, que a ti te salvaba ir a misa. Insisto mucho en esto. También evangélicos lo creen. También evangélicos lo creen. Y eso, hermanos, es una mentira. Ir a la iglesia no te salva. Orar no te salva. Ayunar no te salva. Leer la Biblia no te salva. Lo único, mi hermano, que te salva es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es la salvación. Sola gracia, hermanos. Sola gracia. La salvación nunca ha sido por obras. Ahora bien, yo sé que ahorita algunos, y sobre todo las personitas que tienen poco tiempo con nosotros, se están preguntando, oiga, hermano Heriberto, ¿y qué es eso de la propiciación? ¿Qué es eso? ¿Recuerdan, hermanos, lo que era el propiciatorio? El propiciatorio, hermanos, era la tapa del arca del pacto. El sacerdote, una vez al año, rociaba, si te acordarás, rociaba el propiciatorio con la sangre de los sacrificios. Dios miraba la sangre y se volvía propicio al ser humano. Eso, hermanos, es el propiciatorio. Pero ahora aplica en que la ira de Dios es propicia, ¿sí?, en la sangre de Cristo. La gracia de Dios es, hermanos, por la fe en Jesús. Como vimos en la serie pasada, hermanos, en los atributos de Dios, Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia. Y tú y yo, hermano, lo que merecíamos por nuestras obras, por nuestros pecados, era el infierno. Tus obras y las mías nos llevaban derechito al infierno. Ese era nuestro camino, hermanos. Pero solo la gracia de nuestro Dios, quien ofreció a su Hijo como propiciación, de acuerdo a lo que nos enseña 1 de Juan, capítulo 4, esa gracia, quien ofrece a su Hijo como propiciación, es la que nos da la salvación. De esa manera, hermanos, es que somos salvos. Yo espero que te quede bien claro esto, hermano. La salvación es gratis. La salvación para nosotros es gratis. Usted no puede hacer ninguna obra, hermano, para ganarse su gracia. Todas las obras que usted pueda hacer o que usted intente hacer, ninguna de ellas, hermano, ninguna de ellas tendrá influencia para su salvación. Es solo la gracia de Dios. Es solo la gracia de Dios. Usted va a poner su fe en Cristo.
Y esa fe en Cristo es la que le traerá salvación. Digo esto, hermanos, porque en ocasiones a ti y a mí se nos olvida cómo éramos antes de conocer a Cristo. Se nos olvida, hermanos, cómo nos portábamos, cómo actuábamos antes de llegar a los pies de Cristo. Se nos olvida, hermanos, que realmente a ti y a mí no nos interesaba, en lo más mínimo conocer de nuestro Señor. No nos interesaba el Señor. Es más, hermanos, me atrevo a decirlo, muchos aborrecíamos las cosas de Dios. Aborrecíamos las cosas de Dios. Hasta que Dios, en su gracia, y solo en su gracia, nos llamó. ¿Dónde vemos esto? Tito 3. Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así estábamos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y vuelve a decirlo aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, sola gracia, hermanos, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no entramos en ese versículo 3? Todos, y muchos con más de uno, hermanos. Muchos con más de uno, porque nosotros en otro tiempo éramos insensatos, claro que éramos insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias, nos estábamos en deleites diversos, éramos malos, dígame si no, éramos malos, viviendo en malicia, éramos envidiosos, insisto, hermanos, y espero que éramos, espero que ya no seas así. Espero que ya no estés en este problema. Esclavos de concupiscencias, aborreciéndonos unos a otros. Unos a otros. Así estábamos, hermanos, hasta que Dios se manifestó. Fue Dios. Insisto mucho en esto, hermanos. No fueron tus ganas, no fue tu deseo, menos tu objetivo, ni tu voluntad. Nada de eso. La palabra de Dios es bien clara. Fue la bondad de Dios. Fue su amor. Esto, hermanos, definitivamente no lo comprendía la iglesia en Roma. No lo comprendían en los tiempos de la Reforma. No lo comprendían allá por el siglo XVI, hermanos. No les interesaba enseñarlo. Es más, yo creo que ni ellos mismos lo leían. Porque si lo hubieran hecho, hermanos, porque si conocieran, nunca debieron enseñar lo contrario. Porque la palabra es bien clara, hermanos. La escritura es bien clara y me dice que no es por obras, no es por lo que hagas ni por lo que pudieras hacer, sino que fue solo su gracia. Solo la gracia nos salva, hermanos. Y no solo eso, sino que ahora tú y yo somos herederos de la vida eterna. Herederos de la vida eterna. La semana pasada, hermanos, veíamos que Cristo era excluyente. Bueno, hermanos, pues hoy te digo lo mismo. La gracia también es excluyente. Y solo por gracia, hermanos. Esa es la razón por la que la misma iglesia primitiva establecía credos. No lo hacía, hermanos, para establecer o crear algo nuevo, sino que lo hacía para reafirmar lo que ya se había revelado, lo que nosotros creemos, hermanos. Y se hacía precisamente para que no se pudiera adulterar o manipular lo establecido. Eso fue lo que enseñó Jesús.
Y tú y yo, hermanos, debemos siempre mantenernos en esas raíces. Los que ya sabemos, hermanos, y los que comprendemos la gracia de Dios, ahora nosotros nos toca enseñarlo a lo que nos rodean. Enseñarlo, hermanos, a toda esa gente que el día de hoy se sienten indignos. Porque para nosotros ya es gracia y ya lo sabemos. Pero todos nosotros, estoy seguro y convencido que todos nosotros conocemos a alguien que no sabe. Todos nosotros, hermanos, conocemos a alguien que siente que Dios tiene algo en su contra, que siente que Dios está contra él. Conocemos todos, hermanos, gente que siente que su vida no es digna. Conocemos todos gente que siente que ha cometido pecados tan duros y tan graves que son imperdonables. Que sienten, hermanos, y que tienen, que saben y que traen arrastrando una culpa que los hace sentir inmerecedores. Tal vez hay alguien en este momento que está escuchándome y que se siente así. Tal vez hay alguien que va a escuchar este tema cuando lo transmitamos, que se sienta así, que se crea así. Hoy te digo a ti, estimado oyente, la gracia de Dios es para ti. Conoce hoy la gracia de Dios. Solo su gracia, sola gracia es la que puede dar salvación a tu vida. El conocerla te va a llevar a querer tener una intimidad con Dios. Te va a llevar a querer intimar más con el Padre, conocer lo que realmente es Dios, disfrutar de ese regalo precioso que Dios tiene para ti y para mí. Un regalo, insisto, y voy a decirlo una vez más, que va más allá de su misericordia. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo tú que me escuchas, la misericordia que la gracia. Te lo voy a poner de manera sencilla. La misericordia es hacer algo que está mal y no recibir el castigo que mereces. Eso es misericordia. Pero la gracia es cuando tú no mereces algo y aún así te lo dan. Eso es gracia. Sola gracia, hermanos. Sola gracia. Es la gracia de Dios la que nos salva. Porque insisto mucho en esto, la gente a través del tiempo ha arraigado una idea errónea. Una idea errónea. La gente muchas veces, si tú ahorita, vamos a suponer, sales a la calle y tú le preguntas a 10 personas, oye, ¿cómo le haremos para irnos al cielo? La mayoría de esas gentes te va a decir, pórtate bien. La mayoría de esas gentes te va a decir, ayuda a la gente, haz el bien a la gente. La mayoría de esas gentes te va a decir, ayuda mientras puedas y sobre todo, no juzgues, mejor ama. Y con esto te va a quedar todavía más claro, mi hermano. Cuando alguien se muere, cuando llegas al funeral, lo primero que escuchas de gente que no conoce de Cristo, es decir, seguramente está en el cielo, era muy bueno. Todos lo hemos escuchado. Todos lo hemos escuchado. No, pues ahorita ya está descansando en paz. Él era muy bueno. Esa gente, hermanos, cree que así se gana el cielo. ¿Y sabes una cosa? Suena muy bonito, pero es mentira. Es mentira. Es mentira, lo repito, es mentira. Aunque suene bonito, muchas cosas suenan bonitas, hermanos, pero es mentira. Vamos a nuestro versículo clave, a Tito 2:11. Dice de la siguiente manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí viene otra cosa muy importante. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Pero todo eso, hermanos, no sirve de nada si yo no vengo a Cristo. Y es Cristo el único, como dice aquí, que puede purificar a un pueblo. La entrada al cielo, mis hermanos, es un regalo. Es un regalo. Algo que nunca podrás ni ganar, ni merecer, menos comprar. No puedes entrar al cielo sin esta gracia. Y como dice este texto, hermano, esta gracia no es exclusiva. Esta gracia ha sido manifestada a todos los hombres. Desgraciadamente para algunos, hermanos, no la tienen porque no la quieren. Así de sencillo. Mucha gente, hermanos, quiere agregar a la gracia cumplir con una ley, hacer buenas obras, ayudar a otro. Pero la Biblia me dice que no hay nada que podamos hacer para merecer este favor. La salvación es de Dios y se deriva de su gracia. La salvación es de Dios. Pero fíjate bien, vamos a unir las 4 solas que llegamos. La salvación es de Dios a través de las Escrituras, mediante la fe en Cristo Jesús, recibimos su gracia. ¿Te va quedando claro? Lo voy a repetir. A través de las Escrituras, mediante la fe en Cristo Jesús, recibimos su gracia. No hay nada, hermanos, que se pueda añadir a lo que ya se hizo. Lo único que necesitamos tú y yo, hermano, es fácil. Realmente lo que necesitamos es aceptar que ya todo fue hecho por ti. Ya todo fue hecho por ti. Y tristemente, hermanos, eso es en lo que muchos batallan. Eso es en lo que muchos se complican. ¿Por qué, hermanos? Porque normalmente se piensan que lo que es gratis no sirve. ¿Estás de acuerdo? Si te regalan algo, es porque no vale. Si te regalan algo, es porque no sirve. Es imposible que algo tan grande, piensan algunos, no necesite ayuda. No, hermanos. Como ya hemos visto en otras ocasiones, es gratis para ti. Pero al Señor, a mi Salvador, a Cristo Jesús, le costó la vida. Le costó la vida, hermanos. La Escritura dice que Jesús nos hizo justos ante los ojos de Dios a través de su sacrificio. Y de esa manera, hermanos, nos liberó de nuestros pecados. Pero si te queda claro, qué bueno. Y si quieres que lo respaldemos en la palabra, vayamos a Romanos 3:24. Romanos 3:24. Es que no puede ser, hermano Heriberto, que sea gratis. No puede ser que sea tan fácil. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3:24. Siendo justificados, ¿ves que sí es gratis? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, hermanos. Es gratis para ti y para mí. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios, hermanos, por Cristo Jesús, quien fue nuestro Redentor. Recíbelo hoy, hermano. Recibe este precioso regalo. Ahora que estás aprendiendo, hermanos, que no es por obras. Ahora que estás aprendiendo que no necesitas trabajarlo. Ahora que estás aprendiendo que no necesitas más que la gracia de Dios, poniendo la fe en Cristo Jesús.
recíbela. Recíbela hoy. Hoy sabes, hermano, que para ser salvo no necesitas de tus obras. Para ser salvo, hermano, no necesitamos ayunar como muchos creen durante varios días. No necesitamos bautizarnos. Hermanos, así no se recibe su gracia. La gracia se recibe por medio de la fe. Cuando creemos en Dios, tú y yo ponemos nuestra confianza en Él y Dios nos regala sus bendiciones. Dice Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2 que es por la fe que tenemos paz para con Dios. Que es por la fe, hermanos, que tenemos entrada a su gracia. A su gracia, hermanos. Solo gracia. Es eso lo que nos mantiene firmes. Pero no solo ahí queda, hermano, sino que la gracia es la esperanza de la gloria de Dios. La gracia es la esperanza que tú y yo tenemos, hermanos. La salvación entonces debe quedar y debe estar puesta, hermanos, en la esperanza que tenemos de una gloria venidera. Lo que se establecía en tiempos de la Reforma, hermano, que tú necesitabas méritos, que tú necesitabas buenas obras, que tenías que ser bondadoso, la Biblia nos dice que no es así. La Biblia nos dice que la salvación no es por nuestro comportamiento. La Biblia nos dice, hermanos, que la salvación se basa en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Y eso es lo más precioso, hermanos. Nos enseña también la carta a los romanos que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? La palabra acepción. Dios, hermanos, no hace diferencia. Dios no hace diferencia. Por si tú que me escuchas, aún no tienes esta gracia, debes de saberlo y comprenderlo. Porque su gracia, hermanos, la gracia de Dios es accesible para todos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estas palabras? A Dios no le importa tu estatus. A Dios no le importan tus antecedentes. Tú puedes tener esta gracia, hermano, a pesar de los pecados que hayas cometido. No importa quién eras antes de llegar a los pies de Cristo. No importa lo que has hecho. No importa, porque créemelo, todos estábamos igual. Todos estábamos igual. Y fue solo, hermano, la gracia de nuestro Señor el que cambió nuestras vidas. El que cambió nuestras vidas. Solo el Señor lo hizo, hermano. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo la fe en Cristo, hermanos, es la que pudo hacer ese cambio. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos da ese regalo. Y aquí vamos a pasar a otro punto muy importante. Dios nos da ese regalo por gracia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay algunos que pueden decir lo siguiente. Es que yo fui salvo porque yo vine a Dios con fe. Es que yo fui salvo porque yo le rogué a Dios que me salvara. Hombre, de verdad, yo estaba en las últimas, por eso vine. Hay quienes piensan, hermanos, que cooperaron, insisto, aunque sea un poquito en su salvación. Pero eso es un error. Eso es un error. Porque fue solo la gracia soberana. Te voy a decir por qué. Efesios 2, 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Escucha. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él
os dio vida a vosotros. El evangelio, mis hermanos, son buenas nuevas. De hecho, eso significa evangelio, buenas nuevas. Pero para muchos, en muchas ocasiones, primero necesitamos presentar las malas noticias. ¿Cómo está eso? Sí, hermanos, necesitamos presentar las malas noticias porque Dios nos dio vida no cuando estábamos enfermos, no cuando estábamos agonizando, no cuando estábamos dudando. La palabra es bien clara, hermano. Dios nos dio vida cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos. Tú y yo, hermanos. El Señor, dice arribita, dice, salvos por gracia. El Señor nos salvó por su gracia cuando tú y yo estábamos muertos. Tú y yo, hermano, teníamos dos grandes problemas: delitos y pecados. Delitos y pecados. Así estábamos en otro tiempo. Mira, hermano, dice el pastor José Olivares, no hay ningún ladrón o delincuente que ame la ley. No hay ningún ladrón que ame la condena que sabe que recibirá por violar la ley. Así estábamos tú y yo, mi hermano. Así estábamos tú y yo. Es lo mismo en la vida espiritual. No hay un solo ser humano, hermanos, que ame la ley perfecta de Dios. No hay. No hay. Nadie podrá reconocerlo sin que la gracia de Dios llegue antes a su vida. Llegue antes a su vida. Y gracias a la palabra del Señor por eso. Mucha gente podrá decir, oye, hermano, bueno, entonces, ¿tengo que ver o no tengo que ver? No tienes que ver con la salvación, hermano. Porque tu salvación y la mía, nos dice la palabra de Dios. Decía el pastor Sugel esta mañana y se me quedó muy grabado. Dios dijo en la eternidad, yo le voy a dar mi gracia, decía el pastor Sugel. Yo le voy a dar mi gracia a Sugel para que él tenga vida eterna, en la eternidad. Lo mismo, hermano, pasó contigo y conmigo. Lo mismo. Fuimos predestinados, hermanos, desde la eternidad. Desde la eternidad Dios nos dio su gracia. Y decía el pastor Sugel también, oye, porque puede hacer gente que diga, bueno, ¿y si yo no fui predestinado? Decía él, pues tienes dos opciones. Una, a ver cómo le haces, irte hasta el cielo, buscar en el libro de la vida a ver si estás escrito, y si estás, pues ya fregaste, y si no, pues ya te fregaste. O dos, venir a los pies de Cristo arrepentido. Así de sencillo, hermano. Así de fácil. Como lo vimos ya en otra ocasión. El Señor dijo que al que Él viene, no le rechaza. Esta gracia, hermano, es desde la eternidad y es para ti y para mí. Es para nosotros, hermano. Dios es rico en misericordia. No solo tiene misericordia, sino que es rico en misericordia. Y como dice la Escritura, Él mostró su gracia por su gran amor con que nos amó, dice el versículo 4. Tú y yo, hermano, no hicimos nada. Tú y yo, hermano, no merecíamos nada. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora por su gracia somos salvos. Somos salvos. Tú y yo, hermano, estábamos muertos. Tú y yo estábamos muertos. Cuando alguien está muerto, hermano, tú debes de saberlo. Cuando alguien está muerto, no puede hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Nada. Otros deben hacer todo por él. Ejemplo, se muere Heriberto. Alguien va a tener que recoger su cuerpo. Alguien va a tener que llevarlo a la funeraria. Alguien va a tener que cambiarlo. Alguien va a tener que llevarlo a su destino final. Alguien tiene que hacerlo porque Heriberto está muerto. Hermanos, el muerto definitivamente
no puede hacer nada. El muerto ya no se puede vestir. El muerto no puede ir o decir a dónde lo lleven. Mira, aunque en vida haya dicho lo que quiera, ya muerto está a expensas de lo que los otros hagan con él. Cuando Heriberto se muera, hermanos, aunque Heriberto haya dicho, a mí yo quiero que me entierren así, 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 si Marvick o los que estén en ese momento quieren echarlo a la basura, Heriberto no puede hacer nada, porque Heriberto está muerto. Lo mismo pasaba contigo y conmigo espiritualmente, hermanos. No podíamos hacer nada. Estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Por eso tuvo que llegar la gracia. Solo gracia, hermanos. Solo la gracia de Dios es la que nos salvó, hermanos. Hoy tú y yo somos salvos por medio de esa gracia. Dice el pastor Miguel Núñez, y con esto termino, hermanos. El corazón de la teología reformada es la gracia. El corazón de la teología reformada es la gracia. Nunca olvidemos, hermanos, esto, que Dios es rico en misericordia. La palabra misericordia, hermanos, es la palabra Gesed. Gesed, que significa literalmente lo siguiente: amor fiel de Dios en medio de nuestras infidelidades. Somos infieles. Somos infieles. Fallamos una y otra vez. Nos equivocamos una y otra vez. Sin embargo, Dios nos ama fielmente y Dios nos da su gracia, hermano. Un muerto no atrae a nadie, ¿estás de acuerdo? Un muerto no atrae a nadie, pero nuestro Señor, Dios y Salvador, así nos ama, así nos amó. Porque Dios, insisto, estas son frases del pastor Miguel Núñez, porque Dios no encuentra lo que es hermoso, sino que Dios forma lo hermoso. Así de sencillo, mis hermanos. Sin el amor de Dios no hubiese salvación. Hoy tú y yo la tenemos. Hoy tú y yo, hermanos, hemos sido beneficiados por esa gracia. Ahora, a ti y a mí nos toca dar el siguiente paso. Ya vimos que es sola escritura. Ya vimos que es sola fe. Ya vimos que es solo Cristo. Hoy vimos que es solo gracia. Y todo eso, mis hermanos, cuando tú y yo lo tenemos, cuando tú y yo lo aprendemos, cuando tú y yo lo reconocemos, ahora nos va a llevar a darle a Dios solo la gloria. Solo a Dios la gloria. Hermanos, lo menos que tú y yo podemos hacer es darle solo a Dios la gloria. Esa es, hermanos, nuestra quinta sola que aprenderemos la semana que entra. Solo a Dios la gloria. Yo espero, mis hermanos, y mi deseo es que hasta aquí vayamos bien, que hasta aquí vayamos aprendiendo, que hasta aquí vayamos comprendiendo el por qué creemos lo que creemos y cómo respaldamos lo que creemos. Sola gracia, hermanos. Somos salvos solo por gracia. Siempre recuerda esto, porque tú y yo estábamos muertos. Tú y yo merecíamos el infierno. Tú y yo, hermano, nada podíamos hacer para salvarnos. Pero la gracia de Dios, sola gracia, fue la que nos salvó. Dios me los bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Estemos al pendiente de cualquier aviso que recibamos o que podamos dar. Y primero Dios, nos vemos una vez más el miércoles. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.